que lo llamé porque no tenía el número. Y yo ya le mandé todo
Bueno, muy bien, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Profe, buenos Bueno, días. Bien. muy bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo les fue en la primera clase? Bien, profe. ¿Están viendo crónica y reportaje o cuál? No, Eso lo profe, ya lo vimos con hicimos usted. contigo. Ah, sí, conmigo fue que vieron. ¿Qué es lo que Sí, están señor. viendo? No, ¿Multimedia? comunicación interna y externa. Comunicación interna y externa. Sí, ¿Con la señor. doctora Claudia o con Sandra? No, Elena Sánchez. Ah, Luz Elena Sánchez. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a esperar 3 minuticos. Hola, Jackie. Buenos Si me días, profe. ayudas. Buenos días, Jorge. 3 minuticos Hola, profe, para... buenos días. Hola, Hola. Michelle. Hola, hola, Laura. 2 minuticos para tomar la asistencia. Y a las 10:10 se cierra. Ya iniciamos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Vamos a iniciar entonces hoy. ¿Cómo les ha ido con el tema de la nota? ¿La han podido pensar? Jackie, ¿quiénes quedan pendientes entonces por la lista? Jackie. ¿Jackie tiene audio o no tiene audio? Profe, ¿me repite, por favor, Sí, que no te escuché? vale, no, quería preguntarte era que quiénes están pendientes de la lista, es decir, quiénes faltaron hoy. Alexandra creo que me pidió permiso. Tiene una cita. Jackie. Profe, sí te estoy escuchando. Ya aquí, pues yo ya tengo acá la lista, ya la tengo. Sí. Muy bien, entonces, a los demás entonces X, excepto Alexandra, que me pidió permiso Listo, profe, porque listo. tenía un compromiso médico. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar. A ver, yo cierro esta presentación. 2 segunditos. Cuéntenme por favor cómo van con las notas, si la han podido, ¿vieron el ejercicio de ayer, el ejemplo que les envié de canal institucional? Hola. Sí, profe, yo también ya más o menos tengo como la idea de cómo hacer mi nota. Bueno, muy bien. La idea es eso, es que tengan por lo menos ya cómo pretender. Es importante que utilicen fuentes, ¿no?
A la nota se le debe agregar la fuente, porque pues, es decir, la información tiene que gozar de equilibrio. De lo contrario, no sirve para nada la nota, porque pues hay una mirada ya subjetiva de lo que ustedes están haciendo. Entonces es interesante que tenga, no sé, una fuente por lo menos, una fuente, que no tenga dos para que, pues para no volverles complicado el trabajo, pero por lo menos que sí tenga una. Si ustedes van a entrevistar cómo está, no sé, el valor del dólar, si van a sacar, por ejemplo, los precios de la canasta familiar ese día, pues entonces que por lo menos entrevisten al tendero y le pregunten, oiga, hoy qué amaneció más costoso en la canasta familiar. No, pues que la mora antes, la semana pasada estaba a 1.000, hoy la consiguen a 2.000. Esas cosas, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos muy presente. Bueno, muy bien, entonces habíamos quedado en un ejercicio muy particular. Ayer pues pudimos ver todo lo que tenía que ver con el lenguaje audiovisual. Hoy traigo el tema de los planos. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero antes de manejar un poco el tema de los planos, vamos a hablar sobre un elemento fundamental que alguno de ustedes ayer lo dijo, que le hacía falta a lo que estábamos viendo, y era la construcción de la historia. ¿Qué es lo que yo voy a narrar? Entonces, para la construcción de la historia, antes que nada el lenguaje audiovisual o este tipo de nueva información no requiere solo contarlo a través de imágenes, audio y sonido, sino que requiere la construcción de una historia. Y la construcción de una historia es muy sencilla, quizá pareciera una fórmula o un recetario de cocina. Y para hacer ese, entre comillas, recetario de cocina, pues tenemos que acudir a 3 elementos fundamentales. Lady, ¿cuáles serán esos 3 elementos fundamentales para hacer una historia? Vamos a imaginarnos entonces en en un cuento. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer un cuento? ¿Qué crees tú? Lady, ¿me escucha? Lady. Lady, ¿escucha o no? Jorge, por favor, ¿qué creemos pues que debemos tener en cuenta al momento de hacer una historia o un cuento? Pues no sé, profe, no sé, tener creatividad, supongo yo. Ujú. Introducción, desarrollo y desenlace. Esta es la fórmula mágica para cualquier cosa. El mismo inicio, nudo, desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Listo, Lady, estoy atento. Entonces, sí, el mismo inicio, nudo y desenlace, introducción, desarrollo y desenlace. Esta es una fórmula mágica para poder generar toda una historia, muy sencilla, corta o larga, pero pues esta tiene que pasar por estos 3 elementos fundamentales. La introducción debe buscar un lugar, ¿sí? Un lugar en donde se va a desarrollar y un personaje. El desarrollo de la historia tiene que generar una trama. Y el desenlace tiene que ser una conclusión o tiene que ser un cierre en donde sea feliz o triste. Pero yo le agregaría un componente acá fundamental y es el elemento sorpresa. Tiene que haber un elemento sorpresa dentro de la historia. ¿Sí? Una situación sorpresiva ¿sí? que de alguna manera enganche a la audiencia. Sin duda alguna es fundamental el elemento sorpresa. Entonces, esto es un cuento de la vida real. Es un cuento de la vida real. El año pasado estaba yo dictando... Profe, buenos días. Buenos días, María Paula. El año pasado estaba dictando yo lenguaje audiovisual en la carrera en la técnica de ¿cómo se llama eso? Se llama animación 2D y 3D. Estábamos en la presencialidad, estábamos en el salón de clase, era en la mañana, 9, yo tenía que dictar de 8 a 10 de la mañana. Y ocurrió una cosa muy particular porque yo ya estaba dictando la clase cuando a las 9 de la mañana me llama el vigilante, el señor de la portería, y me dice, profe,
le están levantando su carro. Salí yo corriendo y me fui a ver qué era lo que había sucedido. En efecto, ya se lo había llevado a la grúa. Comencé a correr atravesando todo el Parque Nacional, metido entre la Séptima y el Parque Nacional para lograr alcanzar la grúa que dio la vuelta por el Parque Nacional por la parte de arriba y alcanzó a llegar a la Javeriana. Y curiosamente yo alcancé a llegar y me le paré al frente de la grúa. Pues yo la verdad soy muy tranquilo y no soy que escandaloso, ni bulloso, ni nada de esas cosas. Entonces pues yo le pregunté al señor conductor y le dije, pare, que por favor me informara a dónde se llevaban el carro, a dónde se lo llevaban. Y él me dijo, pues los llevamos para los patios en Álamos. Pero usted puede arreglar con 300.000 pesos, de una, me los botó así de una. Además que usted se ve decente y se ve callado. En fin, venga, hablamos. Eso paró el carro, orilló la grúa y bueno, en fin, me dejó y ahí estaba el policía también. Entonces, que arreglemos, que no sé qué, que sí sé cuántas para que no se llevaran el carro. En fin, el caso es que ellos me dijeron que por favor, pues que por favor no, porque ellos no piden ni siquiera el favor, sino que arregláramos con plata. Yo les dije, mire, la verdad, yo no cargo dinero, uno no carga. ¿Cuánto vale? No, si usted da 300.000 pesos de una vez, le soltamos la camioneta, pero eso sí no se puede aparecer por acá. Yo dije, bueno, pues miremos a ver qué hacemos. Ese es un muy mal ejemplo, chicos, es un muy mal ejemplo. Porque pues uno debe pues de alguna manera entender que esa es una obligación de la autoridad cuando tiene las razones justas, cuando no, pues no. Lo que pasa es que vale más la pelea de lo que uno puede arreglar en el camino. Entonces pues sí, claro, yo estaba ahí parqueado, pero no era el único que estaba parqueado, habíamos varios parqueados ahí afuera al frente de la universidad. Por el lado del Parque Nacional, no era ni siquiera al frente sobre la Séptima. Entonces yo le dije, pues bueno, listo, pues arreglemos porque ¿qué más vamos a hacer? El policía entonces comenzó a preguntarme, ¿y usted qué hace? Yo no, pues estaba trabajando ahí en la universidad, yo estaba dando clase, me comentaron y salí corriendo, dejé la clase tirada. Ah, bueno, entonces, mire, lo importante es que podamos arreglar, pero eso sí, usted no se puede volver a aparecer allá. Y yo, ¿y por qué no me puedo volver a aparecer? Porque hay cámaras en donde ya se evidenció de que le habían levantado el carro. Ah, y si usted aparece con el carro allá. Ahora bien, el mal ejemplo que usted le da a los estudiantes. Sin duda alguna tiene toda la razón el policía. Entonces, pues como uno no carga 300.000 pesos en el bolsillo, yo le dije, no, pues yo tengo que ir a un cajero a retirarlos inmediatamente. Y me subieron a la grúa. A mí yo parecía una persona que carga carros, a la grúa. Me llevaron al cajero, saqué la plata, me esperaron, dieron toda la vuelta por la circunvalar y me dejaron el carro, la camioneta arriba en la Universidad Javeriana. Y pues, ¿qué me tocó hacer? Dejar la clase tirada, venirme para acá, para la oficina, que yo trabajo acá en el aeropuerto, venirme para la oficina y los muchachos pues obviamente se quedaron allá. Además porque yo cuando estoy en presencialidad transmito las clases para aquellos estudiantes que de alguna manera no pueden ir por alguna circunstancia, entonces pues ellos pueden ver la clase ahí. Pues me tocó cancelar toda la transmisión, bueno, en fin, todo y dejar todo tirado. Y al otro día, pues obviamente explicar qué era lo que había sucedido. Lo más curioso, esto es anecdótico y les puedo contar ahora porque ya pasó, es que pues al otro día los estudiantes me preguntaron que cómo me había ido, que qué había sucedido. Pues obviamente tuve que mentir y decirles, no, pues a mí me tocó todo el día irme hasta los patios y retirar el carro allá. Porque es muy mal ejemplo uno tener que decir, obviamente, que tuve que arreglar. La circunstancia acá es que no había una razón justificable por parte de la autoridad para que retuviera el carro o para que lo cargara. Yo lo que siento era que ellos iban pasando a ver cuál cogían y miraban a ver con quién podían agarrar la plata, porque el tipo de una vez me fue diciendo, si tiene 300.000 pesos, se la bajamos. Le bajamos la camioneta. Entonces me la dejaron tirada por allá arriba en la circunvalar y me vine para la oficina. El caso acá es que el narrar esa historia corta arranca con una introducción, que es el lugar en donde yo estaba y los personajes que intervienen, un docente y unos estudiantes. El desarrollo de la historia es tratar de ponerle una trama, un elemento sorpresa, y hay un desenlace que logré pues recuperar, un desenlace triste y un desenlace feliz, que logré recuperar el carro, y triste
porque me sentía muy decepcionado por parte de la autoridad, ¿no? Por parte de la policía y del señor de la grúa. Era la primera vez, o sea, para mí es la primera vez en toda mi vida que he tenido carro, nunca me había sucedido una cosa de esas que me lo subieran. Es más, tampoco me lo habían llevado a los patios, nunca. Entonces, acabó un desenlace feliz, pero triste a la vez. Eso es lo que debe ocurrir. Y hay un elemento sorpresa. El elemento sorpresa es recordar que el vigilante llega con una serenidad impresionante y me dice, profesor, le están levantando su carro. Porque yo estaba normalmente en mi desarrollo de la clase. Hay un elemento sorpresa que generó ciertas tensiones dentro de la historia. ¿Sí? Y el otro elemento sorpresa es que yo pensé que me iban a dejar a mí por allá ir al cajero, ¿no? Ellos no me dejaron ir, sino que más bien me subieron ahí a la grúa y yo también estuve ahí, ahí en la grúa para que me llevaran para poder sacar la plata al cajero. Entonces, en esos elementos fundamentales de la historia, el sector educativo ha desarrollado ciertos programas que le permiten a uno, con esta formulita, introducción, desarrollo y desenlace, de pronto el elemento sorpresa no lo tiene, pero uno tiene que agregarlo, es hacer una historia a través de unos personajes. Entonces mi invitación, yo les pido por favor, es que estén todos atentos, porque acá esto es práctico. Jackie lo pidió y yo supongo que ese es el sentir de todos, que no quieren que esta clase se convierta en un asunto teórico, sino en un asunto práctico. Entonces les pido por favor que entremos a internet, ya les voy a compartir, y podamos hacer la historia, una historia, y que cada uno de ustedes logre relatarla teniendo en cuenta esta formulita de la introducción, desarrollo y desenlace. Entonces yo los invito, por favor, ya les voy a presentar la pantalla. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Sí, señor. ¿Más? ¿Listo? Entonces, por favor. Pruebate.org. Ya les voy a mostrar. Me confirman si están viendo la pantalla. Pruébate es de la Fundación Carlos Slim. Yo no sé si ustedes conocen o saben de Carlos Slim. ¿Quién es Carlos Slim, María Paula? María Paula. ¿Quién es Carlos? ¿Qué, profe? Carlos Slim. Profe, escucha. Hola, hola, ¿me escuchas? Ayúdenme. ¿Aló? Aló, te escuchamos perfecto. Te estamos escuchando perfecto, perfecto. ¿Quién es Carlos Slim? Laura. No, profe, no tengo ni idea. Eso está muy bien. Daniela. Carlos Slim. Señor, No, no, Carlos Slim no, tampoco. no, no, profe. Bueno, No, muy bien. señor. Carlos Slim es el cuarto hombre más rico del mundo. Es Dueño mexicano. de Claro. Ajá, y es el dueño de Claro, de Concel, de todo lo que tiene que ver con televisión, de Claro, el servicio de telefonía, y está regado en parte de América, y digo América desde Norteamérica hasta la Patagonia, hasta Argentina, y parte de Europa. Y es uno de los poderosos en donde en esta pandemia se dio cuenta que las competencias de los estudiantes y de los docentes es muy regular en el uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, su fundación crea una página que se llama Pruébate. Acá está, con el nombre de Pruébate. Pruébate tiene varios cursos, son varios cursos didácticos. Uno, ¿por qué utiliza la palabra didáctico? Porque utiliza el juego. Hay una razón importante para entender que el sector educativo se debe transformar, y una de esas es a través de las dinámicas o del juego. Y el juego es uno de los elementos fundamentales para poder aprender o adquirir conocimientos, ¿sí? Más allá del rigor de la clase magistral. Entonces, si están viendo la pantalla, yo los invito por favor a que se registren. Ven, a ver, yo me muevo un poquito de acá. Le digo entrar. Todo esto es calificable, así que por favor, para que ya aquí vayamos tomando en cuenta los apuntes, perdón, los apuntes no, los puntos a los estudiantes que les vamos a decir. Si Jorge presenta la historia, acá Listo, pues profe. obviamente va a tener un puntico ahí que le va a sumar a la nota. Profe, ¿cómo es que es el enlace?
pruebat.org. ¿Listo? Yo me registro. Entonces, acá, ¿qué temas, qué quieres aprender? Yo le voy a decir que comprensión lectora, permítame un segundo, lenguaje y comunicación. Aquí, lenguaje y comunicación. Entonces, dentro del lenguaje y comunicación, mentiras. Yo creo que está en el segundo punto acá. Aprende a contar historias. Míralo acá. Se van en aprende a contar historias. Entonces, comienzan a mirar todos los videos de acá. Son 3 videitos, 5 videitos muy cortos, cada uno de 1 minuto. ¿Por qué contamos historias? Los elementos de una historia, la increíble historia de pasos para contar una historia y máquina para contar historias. Cuando lleguen a la máquina de contar historias, entonces ustedes se van a enfrentar a escoja un personaje, escoja un lugar. Entonces ahí hacen la parte de la introducción. Entonces, a esa historia que ustedes escogieron, el lugar y la historia, le van a crear el desarrollo y le van a crear el desenlace. Él los va a evaluar si crearon o no crearon la historia, y eso es lo que debemos mostrar o presentar en este momento en la clase. ¿Cómo debemos contar una historia? Ya saben, introducción, desarrollo, desenlace, y que tenga un elemento sorpresa. Inclusive el elemento sorpresa es por la psique o lo psicótico que resulta ser el personaje. Por ejemplo, para el caso de mi historia, que es de la vida real, yo pude haber dicho que me fui frenéticamente como un loco corriendo por la séptima, y cuando se dieron cuenta la gente que de los buses que estaban sobre la séptima en ese trayecto, pensaban que era un loco que estaba corriendo por ahí. Me dieron o me atribuyeron un momento psicótico de la cotidianidad, ¿no? La locura. Ustedes tienen que agregarle un momento psicótico o un elemento psicótico a ese personaje, que sea un asesino, que sea un angelito, que sea el diablo, que sea lo que ustedes quieran, pero esos personajes deben de tener elementos de la psique, ¿sí? Para que genere mayor tensión la historia. Ayer vimos toda la técnica, pero en efecto falta contar la historia. ¿Y cómo se debe contar esa historia? A través de esa técnica. Y así es que ustedes tienen que contar una historia. En el momento del documental, porque lo que vamos a hacer es un documental, cada uno va a hacer es un documental corto de 2-3 minutos. Tienen que contar introducción, desarrollo y desenlace. ¿Listo? Entonces, comencemos, por favor. Si quieren, los videos los vemos entre todos, ¿les parece? Pero entonces, cuando lleguemos al momento de hacer la historia, la hacen solitos. ¿Les parece? Sí, profe. Y vamos sumando puntos. Te escuchamos, Laura. ¿Te escuchamos? No, profe, yo no estaba diciendo nada. Vale, listo. Entonces, ¿por qué contamos historias? Vamos a ver ese pequeño video. Permítanme, voy a dejar de compartir un segundito para compartir el audio. ¿Se están escuchando? Sí, señor. Listo. Todo lo que pasa en tu vida podría ser una historia, ya que se relaciona con las experiencias que enfrentas en la vida real o en tu imaginación. Posiblemente después de ver una película, cantar una canción, leer una noticia o un relato, todos ellos te generen emociones. Y es gracias a esto que puedes recordar con facilidad el mensaje principal de la historia, quiénes participan o qué fue lo que pasó. De acuerdo a las neurociencias, esto sucede porque nuestro cerebro recuerda con mayor facilidad la información relacionada con las emociones que se generaron al escuchar o leer la historia. Hay distintos tipos de historias y todas son útiles para transmitir información. Hay algunas que pueden ser reales, otras imaginarias y algunas mezclan la fantasía con la realidad, pero cada una se utiliza para diferentes propósitos. Por ejemplo, para enseñar ciencias, explicamos los hechos y evidencias. Para convencer a alguien más, utilizamos historias y argumentos. Y para recrearnos, recurrimos a novelas,
cuentos, películas y otro tipo de relatos. Las historias son tan efectivas que se usan en la mercadotecnia y la educación. Ejemplo de esto es el storytelling, una técnica que promueve contar historias para convencer a las personas de consumir un producto, estar de acuerdo con una idea o aprender algo nuevo. Conocer cómo funcionan y cómo se cuentan las historias te ayudará a comunicar y compartir tus ideas de manera efectiva, transmitir tus conocimientos y convencer a los demás. Habrá historias que te gusten y otras que te incomoden porque plantean ideas muy diferentes a las que conoces. Todo ello te servirá para aprender, tomar decisiones e interpretar el mundo. Así que ya lo sabes, observa, analiza y aprende a contar historias. Perfecto, entonces si tienen claro acá el concepto, y es que las historias lo que hacen es movilizar sensaciones, emociones, más no argumentos relacionados con el intelecto. Todo lo que ustedes ven en cine, en televisión y en video, lo que están es movilizando sensaciones y emociones. Nada que le cargue al intelecto. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Vale, entonces nos vamos para profe. el siguiente. Los elementos de una historia. Pilas, pues. Creían que solo era un juego, pero el avión estaba por despegar. Este podría ser el comienzo de una maravillosa historia. ¿De cuál? De la que estás a punto de crear. Este inicio o introducción define el rumbo que tomará tu historia, los personajes que participarán y los lugares o escenarios que van a visitar. Los personajes pueden ser personas, seres u objetos que transmiten emociones, realizan acciones e interactúan con los elementos de la historia. El escenario es el lugar donde ocurre la historia y te sirve para describir cómo es el paisaje, cuál es el clima y cuáles son los elementos que están presentes. Ya que definiste la introducción, es momento de presentar las acciones que marcarán el desarrollo de la historia. Aquí surgirán los retos que deberán enfrentar los personajes y las decisiones que tomarán para solucionarlos. Y a veces, una mala decisión podría desencadenar más retos a resolver. Para finalizar se necesita un desenlace donde se dice cómo termina la historia y se conoce el aprendizaje que obtuvieron los personajes. Pero espera, esto no es todo. Siempre puedes seguir agregando elementos que te permitan analizar las causas o consecuencias de lo que sucede en tu historia. Por ejemplo, ¿qué o quién crees que estuvo jalando la cuerda todo este tiempo? Muy bien, sencillo, ¿no? Supremamente fácil para entender cómo se construye una historia o cuáles son los elementos que constituyen una historia. La introducción, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Y el elemento sorpresa, claro. Al final entonces está en la pregunta, ¿no se imaginan quién estaba jalando la carreta o el avión? Pues bueno, era un animal. Entonces es importante que tengan en cuenta esos elementos al construir una historia. Vamos con el siguiente video. Atentos, por favor, porque de aquí depende el trabajo de hoy, el taller de hoy. Bienvenidos. Soy yo, su narrador favorito, al que le gusta contar historias con un toque de suspenso, acción y un poco, pero solo un poco, de drama. Nuestra protagonista de hoy es ni más ni menos que Caperucita Roja. ¿Y por qué ella tiene una historia y yo no? Porque ella es el personaje principal y todo gira a su alrededor. Caperucita Roja está lista para atravesar el bosque y llevarle unas galletas a su abuelita. Esta es la introducción, el momento en que se describen el escenario y los personajes. Caperucita camina por el bosque. Árboles, árboles y más árboles. ¿No sería mejor un escenario con elementos más bonitos? Algo así como... una playa. Con arena, sol,
olas. Pero no, tenía que ser un bosque peligroso y oscuro. Bueno, pues sigamos. Caperucita se encuentra a un lobo que le recomienda un atajo. ¿Quién puede creer en un lobo? Él es el villano y aparece justo en el desarrollo de la historia, donde el personaje principal tiene que enfrentarse a todos los conflictos ocasionados por él. A ver, lo sabía. El lobo llegó primero, esconde a la abuelita en el closet y se disfraza como ella. Caperucita descubre al lobo, él la corretea, grita auxilio y llega un cazador. Les dije, era mejor una playa. ¿Ahí qué se hubiera encontrado? ¿Un atún? Y así, con la ayuda del cazador, Caperucita derrota al lobo, rescata a su abuelita y le entrega las galletas. Fin. Aquí está el final o conclusión. El momento en que Caperucita supera todos los problemas ocasionados por el lobo y cumple con su misión. Sí. Pero ¿qué pasaría si el protagonista fuera el lobo? ¿O qué tal un dinosaurio? ¿Ya pensaste lo diferente que sería la historia con solo cambiar uno de sus elementos? Esto pasa porque al contar historias, analizamos las causas o consecuencias de lo que sucede. Seguro ya tienen una nueva versión de esta historia en mente. Así que yo voy a hacer la mía. Nos vemos en la próxima. Muy bien, ¿hasta aquí entendido el desarrollo de la historia? Sí, profe. Perfecto, ¿cierto? Fácil de entender. Vamos al siguiente video entonces entre todos. A ver. Siguiente. Pasos para contar una historia. Contar una historia es más sencillo de lo que parece. Hacerlo es revivir o imaginar sucesos que te hayan pasado a ti, a un amigo o al amigo de un amigo. Antes de comenzar, necesitas calentar tu imaginación. Para esto, puedes seguir estos pasos. Primero, reúne las herramientas para escribir la historia. Después, describe un objeto simple, como una manzana. Hazlo tan detalladamente como sea posible. Ahora sí, estás listo para contar una historia, y para hacerlo, puedes probar la siguiente dinámica. Toma 6 monedas, cada una representará diferentes elementos de tu historia. Pega una etiqueta en cada lado de las monedas y escribe los elementos que te gustaría incluir en tu relato. Coloca 2 opciones por categoría, por ejemplo, mundos o escenarios, como una ciudad o una galaxia. Personajes, como un policía o una sirena. Rol del personaje, ¿es héroe o villano? Habilidades del personaje, ¿es veloz o puede volar? Retos, ¿cómo evadir el tráfico o detener un meteorito? Y finales, ¿cómo recuperar el tesoro perdido o salvar al mundo? Juega y cuenta la historia. Tira las monedas e imagina cómo puedes unir los elementos para contar tu historia. Puedes usar más personajes o situaciones que te ayuden a completarla. Inspírate en lo que te rodea, recurre a tus recuerdos y experiencias y comienza a contar historias. Muy bien, entonces vamos a hacer la historia. Acá dentro de prueba T. ¿Ya están registrados? Sí, profe, pero ¿a dónde nos metemos? ¿En tareas o Ya. logros? No, ya voy. Entonces, mira, acá lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a iniciar. Ya ¿De voy qué va a tratar tu historia? Presiona el botón más para conocer distintas opciones. Entonces, Una vez que hayas seleccionado el que más te guste, elige aceptar. listo. Entonces, falta la situación. Haz clic acá en más. Ahí, muestra. Más. Tener un sueño que sea Ser un deporte. Encontrar un libro mágico. Listo, entonces ¿Quién aceptar. participará en tu historia? Un dummy, Quitarle la voz. un detective,
Bueno. Aquí yo puedo escoger el personaje. Domi. Vamos a poner este. ¿Dónde ocurrirá tu historia? Presiona el botón en el Acá en la montaña. y ahora sí, puedes comenzar a contar tu historia. El Recuerda título. incluir los 3 elementos. Poner el nombre, pero no importa, puede ser cualquiera y la fecha de hoy. Entonces, tengo 3 elementos. Debo encontrar un libro, tengo el personaje y el lugar en donde lo voy a hacer. Acá, cuál es el título de la historia, cómo empieza la introducción, qué pasa, el desarrollo y cómo termina el desenlace. Y al final le dicen ver tu historia. ¿Listo? Vuelvo entonces a ingresar para que lo podamos ver entre todos. Me voy acá, estoy en Google, le digo prueba T, ahí está, ahí sale pruebat.org, entro a prueba T, ya estoy registrado, ¿no? Se registran ustedes ahí. Luego, Sí o sí hay que registrarse, sí. sí o sí hay que registrarse, de lo contrario no podríamos entrar. Luego nos vamos acá, ¿qué quieres aprender? Perdón, es que me perdí donde uno entra para registrarse, es que no... Voy a salir del registro para hacerlo desde el principio, salir. Me devuelvo. Aquí le digo prueba T, ORG, prueba T. Aquí dice entrar, acá en la parte de arriba. Pide el correo electrónico. La contraseña. Entrar. ¿Sí? Luego bajo el scroll y en donde dice ¿qué quieres aprender? Le voy a decir lenguaje y comunicación. En lenguaje y comunicación busco el segundo o la segunda hoja, más bien. La segunda hoja. En la segunda hoja hay una que dice aprende a contar historias. Acá. Como ya vimos entre todos los videos, entonces ustedes van a máquina para contar historias y aquí le dicen iniciar. ¿De qué va a tratar tu Comienzan a historia? jugar. Presiona el botón más para conocer. ¿Sencillo? Hola. Sí, sí, ya. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Listo. Profe, Sí. espera. Dime. Digamos, bueno, técnicas para contar una... ¿esos son los videos? Sí, estos son los Profe. videos. Ujú, sí. Ok, primero hay que verlos todos en orden porque a mí Ya me los parece vimos. Ya los bloqueado. vimos. Pero sí, Tienen que verlos. Listo. Dice material bloqueado. Tengo que Bueno. verlos, ¿no? Sí, tendrías que verlos entonces. Al final, en Ok. donde dice máquinas para contar la historia, ahí es donde van a jugar. Te escucho. Bueno, profe, pero no, ¿cómo veo? Ya. ¿Sí? Listo. 10:45 de la mañana. 11 de la mañana, el que quiera empezar va a contar su historia. ¿Cómo le fue con la historia? No nos interesa cómo lo escogió ni nada, sino cómo contó la historia. Y con Jackie vamos entonces a sumar puntos a los estudiantes que de alguna manera o a los compañeros que hayan hecho el ejercicio. Para que vaya sumando a las historias. ¿Por qué es importante tener en cuenta las historias? Porque ustedes tienen que hacer guiones y libretos para poder hacer los materiales, para poder hacer los videos y las notas y lo demás. Y también les va a servir porque pues acá traigo los planos. ¿Qué planos hay que utilizar dentro de las historias? Entonces esto va a ser el complemento de la clase. Profe, Sí, te escucho. profe, es que en un momento no tengo computador a la mano, entonces estoy por medio del celular y pues me está sacando. Entonces, ¿me puedes repetir después de que nos metemos que tú dices el que dice segundo, ¿cómo es que se llama? O sea, el primer paso es comunicación, no sé qué, después le doy en el 2. Me devuelvo. Entonces Crear ya una me historia. registré, entonces me voy acá en lenguaje y comunicación. ¿Sí? Dentro del lenguaje y comunicación escojo la segunda hoja, el número 2, mírelo acá. Y aquí encuentro aprender a contar historias.
veo los videos y aquí en el último, máquina para contar historias, ahí sale el juego para hacer la historia. Ustedes ya saben escribir, están en quinto semestre, espero que ya sepan escribir. ¿Te escuchamos? Profe, y de ahí queda registrada la historia de uno, ¿sí? Sí, sí queda registrada. Pues más que registrada la historia, lo que queda ahí es más bien la evaluación, ¿sí? Entonces ahí hay una evaluación que pregunta es si utilizó bien las recomendaciones que él hizo o que o que el programa le hizo durante todos los pasos, los paso a paso. Y le damos después en descargar constancia. No necesariamente para nosotros, Ah, no, pues para la clase, no, para nosotros nos interesa la historia. Si no lo hizo bien, no importa. Si no la sacó bien, no importa. Me interesa la historia que haya hecho. Y toma el pantallazo y listo. 10:47 a las 11 de la mañana estoy pendiente. Estoy aquí. Cualquier pregunta. No hacía clic en 2 y después a dónde. ¿No? Señor Jorge. Julio. No, Julio, estoy en perdón. el 2. Hice clic en 2 y ahí a dónde voy. Es que En el estoy. 2 le dice ahí, perdóname, yo me devuelvo. Le dice, aprende a contar historias. El 2 le vas a decir, aprende a contar historias. Sí, sí, señor. ¿Sí lo viste? Es que está trabado mi aparato, entonces por eso.
Un superhéroe. Cuatro minutos. ¿Quién tiene lista la historia? Jackie, lista con la lista para poder ponerle punto adicional y que sirva como puntaje para la nota del primer corte. ¿Quién va a presentar? Profe, yo estoy terminando de ver los videos porque hasta que no lo termine no me deja hacer nada. Ajá, así es. Muy bien. Estamos atentos.
Muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Quién va a presentar la historia? El pantallazo. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo le fue escribiendo? Vamos a ver a Lady, quizá de pronto ella nos puede orientar. No la hemos escuchado durante las clases. Lady, ¿Lady nos escucha? ¿O tiene problemas todavía con el micrófono? No, profe, si te escucho. Listo, dale pues, Es que comienza estoy con la historia. acabando. ¿Cómo? Profe, es que la estoy acabando porque estaba esperando que terminaran esos videos. Listo. Tiene que ser corta, muy sencilla, ¿no? No puede ser una cosa pues así majestuosa. Esa dejémosla para el trabajo final. Corta, la historia corta. 1 minuto más. Bueno, empecemos, por favor. El que quiera presentar, que ya tenga la historia. ¿Quién tiene la historia ya? María Paula, quizá. Profe, no tengo aún, es que por el Oh, celular creo que es como diferente. en el celular es diferente. Deben de utilizar O sea, computador. Porque el lunes hay evaluación de Genialio de Sócrates y sí es importante que utilicen el computador. En celular les va a dar más duro. profe, es que la Profe, verdad ya yo, me ha sacado, me ha Ujú, sacado como unas preguntas ujú. y pues vi los videos, contesté las preguntas, pero ahí me bota otra vez como al inicio. Ujú. Es porque, no, pues tienes que hacer la historia, le tomas el pantallazo y Profe, listo. Es porque lo yo ya estás terminé la haciendo mal. historia. Sí, señor. Profe, yo ya terminé la historia, pero ahora me sale instrucciones, contesta correctamente las siguientes preguntas. Claro, lo que pasa es que él te profe, evalúa, pero por eso digo que lleguen solo simplemente a construcción de la historia y pare de contar. yo ya la terminé. Dale, entonces empecemos. Bueno, la voy a leer. No, 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 no. Entonces, Yo les voy a dar la opción para que la puedan compartir. Ya pueden compartir todos los que quieran. pe- pero no, profe, es que solo esto, o sea, en Zoom estoy en el celular y el otro está en el computador, entonces no sé cómo. Ah, Pues si quieres, espérate, ya la volteo la cámara. bueno, Y bien, aquí. chévere. Listo, mira, es eso. Dale, ya ahí te escuchamos. Listo, bueno, ¿Cuál es dice. el título de la historia? El título de la historia es, ¡ay! Profe, no, me quedo a medias. El poder del chontaduro es. El poder del chontaduro. Bueno, muy bien, chévere. Creativos el título. Dale, comienza. Listo. Entonces dice, Supersensor es un superhéroe con poderes sobrehumanos, teletransporte, vuela Ay, no, bueno. Y Y tiene sus sentidos súper desarrollados. Se encuentra en lo alto de una montaña esperando entrar en acción para salvar a algún ciudadano en apuros. para, En para, esto, para ahí. Entonces esa es la introducción. Nos ubicaste en un lugar y nos describiste el personaje. ¿Listo? sí, señor. Sigue. Listo. En esto, Supersensor comienza a sentir que su estómago cruje y su olfato empieza a deleitarse con un delicioso aroma a miel. Sus
papilas gustativas están alteradas y su supersensor se desespera. Vuela siguiendo el aroma que lo está envolviendo y, oh sorpresa, es un ladrón que roba una bolsa de chontadura y está huyendo. Supersensor lo detiene, recoge el paquete y lo entrega a un vendedor ambulante que lo estaba correteando. El hombre agradecido le obsequia un paquete de chontaduros y es ahí cuando Supersensor siente el exquisito sabor y vuelve feliz a su casa. Bien, introducción, desarrollo y desenlace. Introducción, nudo y desenlace. Sencillísimo, ¿no? 3 párrafos. Muy bien. Sí, ¿Quién más lo quiere compartir? Chévere la historia, el super chontaduro. Super sensor, ¿no? ¿Quién más? Muy bien. Jackie, porfa, punto para Laura. Valentina. Acá me Que va preguntan, sumando para... acá es que apenas estoy pudiendo escoger solo las opciones que dé la máquina, es que dice que dentro de una burbuja hay unas cosas así, te voy a escoger una de esas y Pon se la desarrolla pantalla. en base a eso. ¿Sí? Pon la pantalla. No, pero, bueno, ya va. Exactamente. No se ve nada. No se está viendo la pantalla. No, Julio, no se ve la pantalla. No, ahí no. No se está viendo la pantalla. Tienes que dejar de No, compartir y no. volverla a subir. Ahora sí. Ahora sí se está viendo la pantalla. Listo. Entonces dale a aceptar. Ya, bueno, listo. Si toca lo que diga acá, no hay forma de uno coger lo que uno quiera de uno, Él sino lea, lo que dé él lea acá la las máquina. opciones. Él lea las opciones. Bueno, listo. Jorge. Profe, estoy terminando las preguntas para que me dé finalizar porque no, o sea, después de que terminé la historia me mandó acá esto. A ver, miremos un poco. Estás en el celular. Sí, profe. Mire, me mandó a esto. Ajá, Profe, a sí. mí también. Sí. Seleccione los Empieza al elementos final. principales que tiene una historia. Te está evaluando. Entonces, es un personaje en desarrollo. Seleccione los elementos principales que tiene una historia. Marca. Personaje, desarrollo, desenlace. Personaje, desarrollo, no. Entonces, desarrollo, desenlace, introducción. Desarrollo, desenlace e introducción. Ajá. Listo. ¿En qué orden escribiste tu historia en la actividad? ¿Escribiste primero el título o tenías más claro el desarrollo y el desenlace? Tenía más Respuesta. claro el desarrollo y desenlace. Ujú. Profe, ¿cómo hacemos para ver? O sea, cuando ya hemos terminado, ¿cómo hacemos para ver lo que hemos pues ya construido? Porque a mí no me aparece. Me volvió a otra vez como al inicio. Ay, no digas. Mira, tú ya Pero, inclusive O profe, sea, lo me que sale me así sale, como Jorge, lo profe. perdiste, pero entonces intenta de nuevo. A ver, ir a la lección. ahorita le di igual y me tocó volver Sí, hacerlo, profe. Es que toca volver a hacerlo. Yo también estoy Entonces, ¿O no ¿dónde intentando. queda está? guardada? Ajá, No. claro. A ver, entonces miremoslo en máquina de historias. O sea, ¿tienes que volverla a hacer? ¿O le tomaste un pantallazo o algo parecido? No, profe, le di pues finalizar y me mandó de una vez ahí. Ajá. Antes de darle finalizar, toma el pantallazo de la historia para que no tengas que tener la evaluación porque te está evaluando. Listo, profe. Jackie, ¿qué me preguntabas? ¿Que dónde puedes ver la historia? Sí, profe, sí, señor, porque lo hice igual a Jorge y me decía como, Ah, no, tienes que volverla a tuviste hacer. tantas monedas, intenta de nuevo. Sí, tienes que volverlo a enviar porque pues te rankea, ¿no? Entre más monedas es porque vas bien. Entre menos Ok. monedas es que no. ¿Quién tiene la historia, Lady? Ahora sí. Lady, ¿tienes la historia?
Profe, yo la tengo. Dale, Daniela, dale, con mucho gusto. Un momento. Voy a compartir. Me avisan, por favor, si ven la Sí, pantalla. sí, te avisamos. Todavía no se está viendo la pantalla. Vamos a ver, por favor. Aquí. ¿Ahora sí? Sí, te estamos ¿Ya la viendo. ven? Sí, te estamos viendo. Bueno. Mi historia se llama Mi espejo. Ajá. Entonces dice, Anastasia es una niña de 16 años. Es una excelente persona y súper aplicada en su escuela. Anastasia se encontraba de camino a casa después de una larga mañana en la escuela. En el camino pensaba en cómo iban a ser sus vacaciones, ya que era su último día de clases y se iría con su familia de viaje a una finca que se ubicaba a las afueras de la ciudad. Al llegar a casa, su madre se encontraba acomodando las maletas en el auto. Su padre llegaría al día siguiente, ya que se encontraba trabajando. Anastasia subió a su habitación y optó por cambiarse de ropa y alistarse para salir. Luego de unos minutos, su madre la llama para que almuerce mientras llega su tía a cuidar la casa. Después de varias horas, empezó su viaje de camino a la finca. Al llegar al lugar, Anastasia se encuentra con una casa enorme, la cual le da un leve paseo para conocerla mejor. En medio de su paseo se asoma a una ventana y su vista la lleva a aquel laberinto antiguo detrás de esa casa. Emocionada corre bajando las escaleras, cruza la puerta y se enfrenta con la entrada de aquel laberinto. Su madre le advierte que no entre, ya que varias veces las cosas que pueden entrar no salen de aquel lugar. Anastasia, intrigada, espera que su madre no esté al tanto de ella y decide entrar. Mientras más adentro está, más neblina aparece, obstaculizando la entrada. Anastasia tarea una canción para calmar los nervios cuando de pronto se topa con una sombra en forma de niña. Ella se intriga, se acerca para ver su estructura. Al parecer ve que aquella sombra se mueve entre la niebla. Piensa que es un producto de su imaginación, sigue acercándose hasta que cae inconscientemente al suelo. Su madre empieza a llamarla para cenar. Después de varios llamados, la madre se acerca a la entrada del laberinto y Anastasia la sorprende por su espalda dándole un susto. Su madre la abraza y entran a la casa. Lo que su madre no sabe es que aquella niña a quien abrazaba no era su hija. Terrible. Súper buenísima la historia, ¿no? Su merced debería de ser escritora. Debería ir pensándolo. Debería ir pensándolo poco a poco, ¿no? Problemas. Eso y no se guardó. Vale, ya revisamos. Estoy seguro que te iría muy bien. Tienes problemas de redacción y problemas de puntuación. Sí. Paciencia. ¿Y cómo logras perfilar ese tema? Leyendo mucho. Leyendo mucho te va a arreglar la vida, por lo menos en la redacción, muchísimo. Muy bien, ahora sí, chévere, punto, un super punto ya aquí para Daniela. Lady, vamos, ¿qué tienes? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Nos puedes mostrar la pantalla? Profe, acabé de guardarlo y me llevó unas preguntas y después Claro, se te me está devolvió. evaluando. Pues sí, porque te fue mal. Entonces, si tú evalúas, pues No, profe, no guarda la historia. se me salió y me devolvió otra vez a contar tu historia de nuevo. Ajá, O sea, claro, sí. como si Es lo hubiera que le vuelto está a empezar. lo que le está sucediendo a Jorge y lo que le está sucediendo a Jackie. Es que antes de la evaluación tienen que tomarle un pantallazo a la historia para poderla ver. Porque pues no nos interesa que los evalúe. Eso es una mamera ahí porque, pues, es decir, tiene uno que cumplir con las condiciones que dice el curso o que dicen los videos. Entonces, por eso no es, cuando dice final, no le digan ahí, sino tomen la pantalla y ahí sí pueden seguir sin ningún problema. Vale, bueno, muy bien, nos vamos a quedar con todas estas dos historias apenas. Lamentablemente, pues, solo Daniela y Laura tuvieron puntos adicionales para la nota. Yo sigo entonces con el tema de las clases. Pilas, porque todo esto que estoy haciendo va a salir en algún examen, en alguna evaluación, y va a ser mucho más difícil por el manejo tecnológico, ¿no? Entonces, recuerden, el propósito de prueba T
que hizo Carlos Slim, la Fundación Carlos Slim, es que se dio cuenta que los niveles de competencias de los estudiantes y de los docentes en materia de temas digitales es muy bajo, y ustedes aquí lo están demostrando, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo, pero que pues nos Pero hemos es que acá en lo embolatado. digital no es culpa tanto de uno, sino también el problema con el sistema. Que acá uno iba a hacerle y se devolvía y todo, ¿no? Pero entonces, bueno, ya no estuvieron a punto, pero los demás sí le mandamos o ya no hacemos nada porque ya... No, déjenlo guardadito, tranquilos, déjenlo ahí guardadito, que eso va a Bueno, sumar puntos. No se preocupen que eso va a salir en algún momento. Vamos a seguir entonces acá con, con las diapositivas. ¿Por qué contar el tema de prueba T y por qué mirar un poco los videos para poder entender las dinámicas de los planos? Ya tenemos todo lo que consiste en lenguaje audiovisual, ya tenemos la parte técnica, que es cómo construir una historia, introducción, desarrollo y desenlace. Ahora vamos a darle uso a los planos. ¿Por qué es importante tener en cuenta los planos? Porque el lenguaje audiovisual el lenguaje audiovisual, antes que nada, moviliza es sensibilidad que argumentos intelectuales. Entonces, ustedes pueden ver las historias en las que de alguna manera nos enfrentamos a elementos de sentimiento, de emociones, de pasiones, y no argumentos relacionados con el intelecto, con ponernos a pensar. Por eso nos concentramos tanto frente a una pantalla. Para eso, entonces contamos que este sistema de comunicación, el lenguaje audiovisual, es netamente multisensorial, combina el sonido, combina el audio y combina las imágenes. Y para eso, pues, ya tenemos un apoyo fundamental. Y el apoyo fundamental acá está dado entre los planos. Me imagino que ustedes conocen los planos. Jorge, ¿qué planos conoce? Profe, esa clase yo no la vi, ese módulo yo no lo vi. Bueno, muy bien. Listo. Jackie, ¿qué planos conoces? Profe, los que me acuerdo son como plano medio, Sí. plano americano. Una pregunta, profe, ¿en televisión y en fotografía son los mismos planos? Sin duda Primer alguna. plano. ¿Cómo, profe? En televisión y en fotografía son los mismos planos. Sí. Ah, entonces sí, porque fotografía sí lo vi. Primer plano. Primerísimo primer plano, primer plano. Plano medio. Plano de detalle, plano medio. Plano americano. No, pero entonces picado y contrapicado es otra cosa. Eso ya es Son angulación. para fotografía, ¿sí? No. También se utiliza en televisión, en video, pero eso se llama angulación. Ah, ok. Ángulos de la cámara, sí, ya me acuerdo. ¿Sí? Primerísimo. Entonces vamos a comenzar a mirar cada uno de estos planos y qué es lo que me genera a mí el plano, qué es lo que me dice. Por eso se llama lenguaje audiovisual, porque comunica algo. Entonces, el plano americano, bueno, hay tres tipologías de plano que hay que entenderlas. Tomen apuntes, por favor. Los planos descriptivos, los planos narrativos y los planos expresivos. Planos descriptivos, planos narrativos y planos expresivos. ¿Cuáles son esos planos o cuál es la definición más bien de plano? El plano hace referencia a la proximidad de la cámara a la realidad. La proximidad de la cámara a la realidad. Voy a duplicar, no voy a duplicar, me voy más bien para este diapositivo. Entonces los planos se definen de acuerdo o bajo el marco del, así suena redundante, bajo el marco de la pantalla. O bajo el marco de la pantalla. Planos descriptivos, planos narrativos y planos expresivos. Entonces, los planos se definen, o la definición de plano está relacionada precisamente la proximidad que tiene la cámara con la realidad. La proximidad que tiene la cámara con la realidad. Voy a dibujar la cámara acá. Entonces voy a ponerle a la cámara un lente. Ay, profe, qué pena contigo. Es que me acaban de informar aquí del conjunto que por ahí en 5 o 10 minutos se me va a ir la luz. Bueno, hasta que se te vaya la luz, tranquila. Sí. Bueno, profe, qué pena. Muy bien. Entonces, miremos. Esta es la cámara, ¿sí? Y esta es la pantalla del televisor. ¿Listo?
Entonces la definición de plano dice, hace referencia a la proximidad, a lo cercano que tiene la cámara con lo que refleja la realidad a través de la pantalla. ¿Sí? Esa es la definición de plano. Ahora bien, hay tres tipos de planos. Los planos descriptivos, los planos narrativos y los planos expresivos. Comencemos entonces con los planos descriptivos. ¿Qué es lo que hace el plano descriptivo? Describe el lugar, los espacios y los personajes que intervienen en la historia. ¿Y cuáles son esos planos descriptivos? El plano panorámico o el gran plano general, se llama este. Plano panorámico o el gran plano general. Nunca se les olvide estas siglas que estoy colocando acá, las voy a resaltar en negrilla con otro color, porque cuando haga el examen no lo voy a preguntar por plano panorámico, sino por plano, por PPO. ¿Listo? Entonces, el plano general es el plano panorámico o gran plano general es un plano descriptivo porque narra o describe el lugar en donde están sucediendo las cosas y sus personajes. Entonces, aquí podemos ver un gran plano panorámico, que es una montaña, un árbol, este personaje pues yo lo puse ahí, pero lo voy a quitar, el cielo, el sol, las flores, todo este tipo de cosas. Este es un gran plano general. Muy bien, ahora nos vamos para el plano general. En un escenario amplio, el plano general, este es un plano general. En un escenario amplio distingue los personajes y distingue también los lugares. Se le puede llamar también al plano general como PG. Aquí lo voy a resaltar también y lo voy a poner acá en rojo. Y es muy usado porque genera una descripción más detallada del lugar de donde se está desarrollando la acción. Los planos no tienen que ver necesariamente con personas, también con cosas. Ya lo vamos a ver, o con objetos. Es recomendable, pilas para video o para televisión, es recomendable no utilizar tanto los planos descriptivos en tanto tiempo, ¿no? Entonces, en una línea del tiempo, vamos a ponerlo acá. Ustedes saben que en los programas de edición hay una línea de video y una línea de audio. Entonces, en la línea de video, voy a poner la línea de audio acá. Este plano es recomendable dejarlo en muy poco tiempo, muy corto tiempo sobre la cinta, comparado con los planos expresivos, que es necesario dejarlos más. Perdónenme, al contrario, estos planos es necesario dejarlos un poco más tiempo, por una sencilla razón, y es que es necesario que el espectador, o sea, quienes están viendo estos planos, entiendan de qué se trata la historia o de qué se trata la narración que yo quiero hacer. ¿Sí? Es importante que queden mayor tiempo dentro de la grabación. Mientras que los planos expresivos no se recomiendan dejarlos tanto tiempo, simplemente que describa el detalle y pare de contar. En el plano descriptivo también tenemos el plano general, que va relacionado con referencia a la pantalla, pilas, que es con relación a la pantalla. Entonces, ¿qué me dice el plano general? El plano general debe describir la cabeza hasta el final o hasta la posición de los pies, ¿sí? Desde la cabeza hasta el final de los pies, cuerpo entero, ¿sí? Para que no lo vayan a olvidar. Este plano general aporta valor narrativo a las historias. Cuando ustedes van tomando un plano de estos, pues ya saben que les está construyendo o le está dando valor narrativo a la historia. Muy bien, tenemos el plano americano. Estos dos hacen parte de los planos descriptivos. El plano americano hace parte del plano narrativo. Narra la acción o narra acciones del personaje. Va desde la cabeza hasta la altura de las rodillas o las rodillas. No es muy usado, no es comúnmente usado, pero pues se tiene en cuenta porque pues obviamente hace énfasis o da un valor muy fuerte en la narración. Se identifica como PA, plano americano.
¿Listo? En las historias lo pudieron ver, cuando comenzaron a ver los videos pudieron ver este tipo de planos, quizá el personaje cuando salía, el narrador especialmente, ¿sí? Se puede ver este tipo de planos. El plano medio o el plano de busto es quizá uno de los planos más utilizados dentro de las historias. Es muy utilizado dentro de las historias porque le da amplitud al conocimiento y al lugar en donde se está desarrollando la historia y también le genera un valor narrativo a las historias. Se conoce como plano medio o plano de busto, para que lo tengan ustedes perfectamente claro. Ya que da conocimiento del lugar donde se desarrolla la historia, o sea, da valores descriptivos, pero también da valores narrativos porque uno entiende entiende las acciones del personaje. Estos dos planos hacen parte del plano narrativo o de los planos narrativos. Está el primer plano. El primer plano no es recomendable, chicos. Ténganlo muy presente y los miro acá a la pantalla. No es recomendable que cuando vayan a tomar una fotografía o una imagen en video, ustedes le corten el cuello a las personas y le tomen solo el rostro. No. Es recomendable también tomarle los hombros. O que le corten la cintura. No, hay que tomar también la cintura. Entonces, estos planos hacen parte de los planos expresivos. El primer plano, identificado como PP. Lo resalto. ¿Sí? Entonces va de la cabeza con relación a la cámara, mira, con relación al encuadre de la cámara. Va desde la cabeza hasta la altura de los hombros. Hasta la altura de los hombros. Le da un valor expresivo a las acciones dentro de las historias, porque refleja emociones, llorar, alegría, tristeza, bueno, euforia, todo ese tipo de cosas. Y está el primerísimo primer plano, que son los detalles o que son pues de alguna manera elementos mucho más cercanos del primer plano. ¿Sí? Y es identificado como PP. También le da valor expresivo a las historias, por eso hacen parte de los planos expresivos. Tampoco estos planos sí no deben durar tanto en la historia, porque la gente se cansa de ver mucho plano, mucho primer plano o primerísimo primer plano, y lo otro es que no pone en contexto al espectador. En cambio el plano medio sí. Entonces no es recomendable tanto utilizar este tipo de planos. Y está el plano de detalle. Que el plano de detalle, como les digo, no necesariamente tiene que ver con la parte de una persona, sino que tiene que ver precisamente con en donde se genera la tensión o la acción. Por ejemplo, acá es la acción de fuerza. ¿Sí? La acción de fuerza, entonces es importante tenerlo en cuenta. Estos planos de detalle en la historia tienen que durar muy corto, muy poco, muy poco. Es más agradecido el plano medio o el plano de busto, como se conoce. ¿Listo? Estos planos expresivos, pues obviamente le dan mayor emoción y le dan mayor expresión a las historias. ¿El detalle que es? Donde se genera la acción donde se genera la acción y expresión de la historia. ¿Listo? ¿Entendido? Es decir, que cuando usted vaya a grabar el ejercicio este fin de semana de la noticia, del informativo, ¿cuál plano va a utilizar, Lady? Pero digamos, si es como un noticiero, uno tiene que usar el primerísimo primer plano, la cabeza a los hombros, como un noticiero, como presentador de noticias, ¿no? Sí, pero ¿ese qué plano es, Lady? El que está escribiendo Julio. El primer plano. El primerísimo primer plano. Deben de utilizar es un plano medio. ¿Cuál está diciendo Julio? Y el plano medio va desde la cintura hacia arriba. Sí, profe, obviamente es mejor usar el plano medio. Utilizar un plano medio. ¿Listo? Y también, si ustedes tienen la fuente que les va a aportar, es utilizar planos medios. Ahora, si ustedes están hablando sobre el tema de del valor de las frutas el día de hoy, entonces, inicialmente, un plano general de las frutas.
y después entonces si van a especificar el valor de la mora, entonces ahí sí un plano cerrado, un plano de detalle, un primerísimo primer plano de solo las moras. O quizá el precio de las moras y mostrándose una parte de las moras. ¿Sí ve la importancia de la utilización de los planos en las historias? Por eso es importante combinar la historia. Cuando, por ejemplo, en la historia de Daniela, ella decía que vio una sombra lejana y que no la pudo identificar la niña al momento de entrar en el laberinto. ¿Qué plano yo utilizaría para generar tensión ahí? Primer plano, ¿no, profe? Un primer plano o un primerísimo primer plano, ¿no? Porque puedo sacar la cabeza y los hombros de esa sombra por allá, que me genera susto y me genera emoción. Recuerden que estos planos generan expresión y sensación. Y los otros lo que ubican es la descripción del lugar. Cuando ella habla que llegó a la casa y que de un momento a otro entonces se dio cuenta que estaba en la entrada del laberinto. ¿Qué plano podría servir para describir el laberinto? Ese es, ¿no? El panorama. ¿Un panorámico o un plano general de todo el laberinto? Ahí es donde radica la importancia del uso de los planos. Bien, entonces por favor van combinando la manera en cómo van a contar la historia con estos planos en el momento en el que hagan los ejercicios. Voy a dejarlos con un videito antes de irnos para que miremos un poco cómo se construyen las historias. A ver si ustedes... Dura 2 minutos, no dura nada más. Rosie Maguilar, give her a holly. Let's go. Come Josephine on my flying machine and it's up she goes, up she goes. Balancing. ¿Qué plano es ese? Jackie. ¿Qué plano es ese? ¿Quién le ¿Puedo ayuda? decirlo yo? ¿Cuál? Es el plano americano. No les dé miedo, equivóquense siempre. Panorámico. Un plano medio. ¿Por qué ¿Un medio? un plano americano, perdóname? ¿Por qué lo estás viendo así como un plano americano, Lady? ¿Con relación a qué? Tranquilos, no les dé miedo, es con relación a qué. O sea, tú sacas el plano americano, ¿es por qué? La rodilla para arriba. Por la por los personajes, ¿cierto? Sí. Entonces recuerden, es la posición de la cámara con respecto a la realidad y tú lo que ves ahí, la realidad, las centras es en los personajes. Es un plano americano, sin duda alguna. Pero es porque lleva la rodilla para arriba, ¿no? Sí, Here she goes. Where? There she goes. Up, up, a little bit higher. Oh my! The moon is on fire. ¿Qué es esto? Primer plano. Primer plano. Ese es un primer plano. Primerísimo. Ese es un primer plano muy bien porque está a la altura de los hombros y si se dan cuenta que va generando mayor tensión y mayor sensación a la historia. Here we are. Right. I don't want to go back. Look. It's so beautiful. Look. ¿Qué es este? También primer plano, ¿no, profe? Sí, con una tendencia a primerísimo primer plano, ¿no? Sí. Pero es primer plano, ¿cierto? Aquí ya podría hablarse de un primerísimo primer plano. Primerísimo. Por la expresión. Ajá, porque le da expresión, si te das cuenta, le da Pero expresión. el panorámico no puede salir personaje, solo debe ser el panorama.
Si hay personaje ya no es panorámico. Sí, claro, el panorámico y en el general se tiene en cuenta tanto personajes como objetos. Ahora, el plano panorámico o el gran plano general, como también se conoce, no necesariamente tiene que ser una sola persona, pueden ser varias, múltiples personas. So beautiful. Yeah. So vast and endless. They're so small. My crowd. I think they're giants. They're not even dust in God's eye. And there's been a mistake. You're not one of them. You got mailed to the wrong address. I did, didn't I? Look! A shooting star. It was a long one. You know, my pops used to tell me, every time you saw one, it was a soul going to heaven. I like that. Are we supposed to wish on it? Why? What would you wish for? Something I can't have. Good night, Jack. Muy bien, los productores y realizadores de audiovisuales deben de conocer muy bien los planos, porque con esos permite explicar o permite que el espectador entienda lo que quiere transmitir. ¿Listo? Para eso es fundamental al momento en el que ustedes vayan a hacer la producción audiovisual que quieran hacer. ¿Listo? Preguntas hasta acá. No sé si están viendo a Michelle. Ese es un plano, un primerísimo primer plano en la cámara, ¿cierto? Pero también tiene una angulación. Eso la podemos ver más adelante. ¿Qué angulación será esa? Jorge. No, profe, no sé. Se le llama angulación a la posición de la cámara y ese es un Desde abajo. Contrapicada. Ok. De abajo hacia arriba. Se llama contrapicado y se le llama mirada de gusano. ¿Sí? ¿Mirada de qué, profe? Contrapicado o mirada de gusano. ¿Mirada de gusano? Sí. Profe, Y hay el un- que se mira y el otro que es picado se llama picado o mirada de pájaro. ¿Listo? profe, hay otro plano que no sé si tú dijiste, ¿Cuál? que es el plano holandés. No. No sé, es de lado, como ladeado. Y ese es como ladeados. Esos son laterales, pero eso los vamos a ver en la angulación. Ah, vale, profe. Listo. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, por favor? Al inicio y al final, cuando está toda la toma, ese es plano que no es panorámico, sino que se ven los perones, pero se ve casi harto del barco. ¿Ese qué plano es? Cuando se ve todo el plano general. Es un plano general. Cuando yo tengo abierto todo el plano, le estoy dando una descripción. Cuando yo tengo cerrado el plano, le estoy dando una expresión al espectador. No es con relación al espectador. Abro el plano, descripción. Cierro el plano, expresión. ¿Listo? Cuando tengo el plano abierto, o sea, el plano de descripción, tengo que dejarlo más tiempo en la cinta o más tiempo en la presentación para que la gente entienda la historia. Cuando lo cierro, debo dejarlo menos tiempo porque la gente se cansa de ver planos cortos o planos expresivos. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy presente. Muy bien. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Nada? Listo. Entonces No, nos profe. vemos. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes a las 10 de la mañana. Estén pendientes que de pronto puede haber evaluación en Socrative o en Geniali. Muchísimas Listo. gracias. Muy Profe, amable. muchas profe, gracias. muchas Buen fin de gracias. semana. Gracias, profe. Gracias. Profe, buen fin de Chao, semana. Hasta chao. luego. Gracias. Chao.